Yo soy Olga Belocón, buenas tardes, y voy a hablar del tema para iniciar, la intervención docente en los procesos de interacción del niño con el código escrito. Este es un tema que, como en todos los temas de concurso, vamos a hacer siempre referencia al programa que es el que encuadra nuestra actividad en la escuela. Y el programa, en sus objetivos y en su fundamentación, habla de didáctica crítica y proceso de adquisición, proceso de lectura, proceso de escritura, proceso de oralidad. Y por lo tanto siempre vamos a referir a un tratamiento procesual en la intervención y en la adquisición. Los contenidos de escritura en 3, 4 y 5 años los tenemos también en la grilla de contenidos. Y digamos que aparecen acá contenidos como el trabajo con el nombre propio en 4 años, la descripción de personajes, las formas notacionales, el código verbal, icónico y numérico. En 3, la escritura de sucesos y o descripción de escenarios. Y en este caso el tema es la adquisición del código. Entonces, y como estamos hablando de proceso, por supuesto que cuando estamos describiendo personajes y cuando estamos hablando de sucesos, va a haber una escritura por parte del niño que va a mostrar el proceso de adquisición del código en el cual el niño está. Y esto que parece un trabalenguas tiene que ver con que el niño usa el código en forma no convencional durante mucho tiempo, según la investigación de Ferreiro y Teberoski, que ya tiene más de 40 años. Y en esa investigación vemos que hay una evolución y un proceso en el que el niño emplea el código de diferentes maneras y también elabora un código propio de comunicación desde lo escrito. Tenemos acá una fotografía en el que el niño está en la prensión del lápiz, digamos, sin lograr la pinza fina. También tenemos que pensar que este es un proceso que se logra con la intervención adulta, docente, que lleva un tiempo y que no es solamente en la prensión del lápiz, sino que será con lápiz, con crayones finos, con crayones gruesos, con marcadores, con pinceles, de manera que el niño va trabajando la forma de la prensión más fina con todos esos elementos. Y además tiene que ver el amasado de plasticina, de masa, que da bueno, ni me va a salir la palabra. En el tratamiento de la adquisición del código y en el tratamiento de la enseñanza de la lengua escrita en inicial, tenemos varios teóricos que manejan, digamos, el concepto de que en la escuela no debemos, con este enfoque de didáctica crítica y de la comunicación en la enseñanza del lenguaje, no debemos empezar por la enseñanza del código ni esperar que el niño aprenda rápidamente el código escrito, sino que tenemos que trabajar en 3 niveles de la textualidad.
tenemos la enseñanza de la cultura escrita, la enseñanza de las funciones de la escritura y la interacción con el código escrito. En la enseñanza de la cultura escrita tenemos las actividades en las que el niño descubre o hace explícito lo que él sabe de en qué momento se usa la escritura, que él la puede haber aprendido en su medio familiar o aprenderlo en la escuela. Cuando estamos consultando una receta para hacer una manualidad, una manualidad o un instructivo para hacer una manualidad o una receta para hacer una comida, un postre, estamos mostrando una de las formas de emplear la cultura escrita. Cuando miramos un horario para saber cuál es el horario que nos conviene para tomar un ómnibus, cuando buscamos en el diario la programación de televisión, estamos mostrando que somos personas letradas, que usamos lo escrito para tomar decisiones y para relacionarnos en nuestra vida. Cuando estamos en el supermercado, cuando hacemos compras, cuando organizamos la compra, hacemos la lista de la compra, y esas son formas de mostrar diferentes aspectos de la cultura escrita. En la enseñanza de las funciones de la escritura o las secuencias textuales, podemos ver que cuando estamos trabajando un cuento, estamos viendo cómo se desarrolla la acción, cuando hacemos el listado, qué es lo que sucede y para qué lo vamos a usar y cómo es, cuando estamos haciendo o leyendo o haciendo un instructivo, vemos cómo se realiza y ahí estamos viendo las funciones que cumplen esos distintos textos en la sociedad. Y esto tiene que pasar en 3, en 4, en 5, en primer año. Es la enseñanza del mundo letrado que forma parte de un niño que está incorporando la lengua escrita a su modo de vida. Una de las cuestiones o de las situaciones maravillosas para trabajar estos aspectos también es el uso de la biblioteca de aula, el préstamo, la lectura del cuento maravilloso, el préstamo, el llenado de la tarjeta del préstamo, la devolución, la función que cumple la tarjeta, que está anotado el título del libro que yo llevé, y si yo no lo devuelvo no me van a prestar otro. Y ese es un aprendizaje importante que el niño tiene que hacer sobre cómo funciona la lengua escrita en esos distintos formatos. Y por lo tanto va a venir a través de este trabajo con las funciones y con la enseñanza de la cultura, va a venir la introducción del código en el aula y en el uso de los textos escritos. Y el docente, en la importancia de conocer textos de la tradición oral y a través de la lectura en clase, va a mostrar esos usos de la cultura escrita. Esto que está puesto acá es lo que les estuve diciendo. En esa necesidad de que el niño va a escribir antes de conocer el código completamente, porque una de las cuestiones que manejamos desde la teoría es que cuando estamos trabajando con la didáctica crítica y la inmersión del niño en cultura escrita, no vamos a enseñar las letras antes de enseñar a escribir. Vamos a proponer que escriban sin haber enseñado las letras, y esto produce a veces muchas rispideces y muchos
digamos, situaciones de pregunta desde el lado de los docentes. ¿Cómo voy a enseñar a escribir si primero no enseño las letras? ¿Cómo van a hacer para escribir? Y lo que interesa es que el niño desarrolle discursos escritos y que sepa en qué momentos o cómo se va a desarrollar lo que él quiere escribir. Y en ese conocimiento de los textos y cómo él los va a escribir, se va a producir, digamos, se van a producir escrituras en las que el niño no relacione absolutamente con la oralidad lo que él escribe, es decir, que no relacione lo gráfico con lo sonoro. Y va a haber una primera etapa en la que el niño se va a, digamos, a proponer o a poner mucho énfasis en diferenciar el dibujo de lo que está escrito. Y él dice, aquí dibujé y aquí escribí. El dibujo le va a proveer apoyatura al significado, pero va a estar separado de lo que él escribe. Cuando él dice que aquí escribí que mi mamá salió de la casa, es cuando esas marcas gráficas que están separadas del dibujo adquieren valor de escritura y comienzan a diferenciar letras y números de los dibujos y a comprender el simbolismo de lo escrito. Y en ese aspecto es que tenemos que hacer énfasis, en que produzcan escrituras diferenciadas de los dibujos. Esa simbología es muy importante y va a suceder a partir de los 2 años. Este tipo de escrituras es la que tenemos en esa etapa presilábica. En lo que interesa es que esté separado y que aquí, en estas marcas o tipos de marcas que los niños hacen, son capaces de representar una historia completa en forma oral y haciendo coincidir con esos signos. En otras épocas estos eran garabatos del niño que está entusiasmado con ir a la escuela. ¿Qué es lo que cambia la mirada de otros tiempos a estos? Piaget dice en una de sus obras que vemos lo que sabemos, y hasta que Ferreiro publica su investigación, no veíamos en escritura, en este tipo de manifestaciones. ¿Qué es lo que hace que ahora las veamos? Es la psicología y la investigación en educación realizada por Ferreiro y Teberoski, que dan una información diferente y una valoración diferente a estos intentos de marcar la diferencia entre lo que está dibujado y lo que el niño dice que aquí dice. En inicial, por ejemplo, tenemos aquí la descripción de un personaje y vemos que no hay una diferenciación muy grande entre las marcas, pero el personaje no está dibujado, está solo el texto y dice: el lobo es malo, el lobo tiene patas largas, el lobo tiene un hocico grande y tiene garras largas. Si nosotros pensamos en todo lo que el niño dice del lobo, hay una descripción interesante lograda por Valentina en 4 años, lo que en la graduación que veíamos sí tiene que ver con las funciones del lenguaje,
pero no con la adquisición del código como diferenciado una grafía de otra. Aquí hay una buena evolución en cuanto al conocimiento de las funciones de la escritura, que va a llevar al avance. Violeta, la bruja del cuento. Violeta usa vestido. Violeta, la bruja, y aquí dice Violeta. Aquí tenemos dibujo y texto. Aquí debajo dice la bruja Violeta. Y aquí está el dibujo. En esta etapa de la etapa presilábica, el niño comienza a encontrarse con el problema de cómo representar lo que dice y cómo y con cuántas grafías lo voy a hacer. Cuando hace un trazo largo, el electrocardiograma, digamos, no le preocupa la cantidad de grafías, pero a medida que las descubre, como acá, que descubre la linealidad y las grafías, le preocupa la cantidad y la calidad de las grafías en el sentido de la variedad interna. Y en esta etapa, digamos que todavía, como no relaciona con la oralidad, tiene problemas para decidir cuántas hay que poner y cuáles, cómo tiene que ser, porque él ha construido una hipótesis de que todas iguales no sirven, que una sola no sirve para que diga, que tienen que ser 3 o más de 3 y que todas tienen que ser diferentes. Por lo tanto, esta hipótesis, que la va construyendo por la observación del mundo escrito que este mundo actual le da, no solamente en la escuela, sino en la sociedad, hace que para poder escribir hagan este tipo de combinatorias. Este es un niño de 4 años que describe a su maestra, y si ustedes miran, en la forma tradicional yo leería ATM, pero para este niño dice que la maestra tiene una perra que se llama Catalina y la maestra es linda y tiene el pelo largo, usa caravanas y se llama Mildred. Y si miramos, todo el listado hay un gran esfuerzo porque sean 3 y porque no estén repetidas, que la combinatoria no esté repetida. Y él acá vemos la etapa perfecta, 3 y todas diferentes, para que diga distintas cosas. Esta escritura de acá es una escritura a chorros, donde hay un gran conocimiento de grafemas, pero que no se usan en forma convencional. Y si los miramos, hay alguna repetición de grafemas. Acá incluso hay 2 juntos, pero en general hay una preocupación por la variedad interna y de la cantidad, bueno, ni hablamos. Aquí dice Caperucita Roja. Caperucita Roja es una niña bonita, usa una caperuza. Caperucita tiene una caperuza roja y Caperucita es una niña que como desobediente, una niña desobediente. Aquí tenemos otro nivel de escritura distinto que el anterior y que se da en el mismo grupo. Y esta niña escribe: Blancanieves es buena.
Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar en este momento es que en la etapa presilábica y en todas las etapas nos vamos a encontrar con niños en diferente nivel de realización gráfica, pero que pueden tener conocimiento de la función de la escritura y de la secuencia de la función y de la cultura escrita, que se va a ir enriqueciendo en la escuela de acuerdo al trabajo que el docente planifique hacer. Y ese trabajo está muy unido a la lectura y al comentario que se haga de lo que se escribe y sobre cómo se escribe. Este texto a mí me gusta mucho porque muestra que este niño en la realización gráfica está en el electrocardiograma, pero que en el conocimiento de la cultura escrita y de la secuencia textual, este niño dice que el lobo quería comer a los conejitos y dijo, abran la puerta, y dijo, tengo un regalo, y también tenía una oreja puntiaguda y era redonda. Y este niño hace un cuento completo en el que hay un nudo, hay un personaje principal, hay una intención. Entonces, desde la función y desde la cultura escrita, este niño tiene una cantidad de conceptos adquiridos, pero que en el nivel del código todavía está en la parte de un trazo continuo con ondas. ¿Y cuándo va a pasar a escribir de otra manera? Es sobre el cuento del oso que amaba los libros. Este niño, por el nivel de las otras escrituras, yo puedo inferir aquí que el niño debe haber copiado el oso con una E que no es E, que es más bien un peine, pero que oso está copiado y que lo demás sí es elaboración personal. Y que el niño dice que el oso amaba los libros, es Melanie la que escribe, el oso amaba los libros, y ella cuenta que al oso le gustaba oír historias. Pero el nivel de escritura, si nosotros aquí vemos, se sigue manteniendo en el presilábico, y donde hay una variedad de grafemas muy interesante. Este de acá es otro texto, otro tipo que no tiene que ver con los cuentos. Esto tiene que ver con cuidar la salud. Y si lo miramos a nivel gráfico, hay una realización lineal con una, digamos, variedad interna muy interesante, y que tiene un correlato que tiene que ver con el conocimiento de la función escrita del argumento, ¿no? de la persuasión, porque dice comer pocas galletas, comer muchas frutas, comer alimentos que te hagan bien a los huesos y los músculos, comer para crecer, y comer lo que hace mamá. Encima termina con comidas caseras, ¿no? Hay un trabajo docente impresionante detrás de este afiche realizado por el niño, y podemos ver que hay desde el conocimiento de la secuencia, hay conocimiento y buen uso de la argumentación, y en un nivel gráfico sigue produciendo en un presilábico. Esta descripción de un loro vista en clase, también, si nosotros vemos, hay letras y pseudoletras. Esta es como una N como encerrada en una arroba, es decir, que hay también conocimiento
de los textos informáticos, y este loro que visita la clase está descrito con un nivel de uso de letras en forma totalmente libre, que todavía no relaciona con la oralidad. ¿Y qué quiere decir que no relaciona con la oralidad? Que no intenta representar los sonidos, sino que él cree que la escritura tiene que ver con el significado y no con el significante. Aún está en esa etapa. Estos niños de 3 años hacen una escritura de nombre propio muy elaborada, con mucho trabajo, que no tiene nada que ver con la copia de la tarjeta, sino que esta es una escritura que la maestra pide antes de entregar las tarjetas, y ve que hay una elaboración muy grande de parte de los niños, pero que no tiene que ver con la realización de grafías, digamos, convencionales. La maestra deberá intervenir en ese reconocimiento de grafías convencionales cuando entrega las tarjetas. Y si nosotros miramos en esta escritura del código que hace María Emilia, hay un intento de copia de esta grafía. Hay otra grafía por acá, hay otras que tienen que ver con mirar cómo son las grafías que cada uno tiene en el nombre. Emilia, que no es María Emilia, hace una diferenciación interesante entre lo que ella copia de su nombre y la representación de ella misma, y la separa con una línea. En este logro hay también una intervención docente, digamos, intencional y secuenciada, donde la presentación de la tarjeta, el mirar cómo empieza, cómo termina, qué hay dentro, cómo es, tiene que ver con ayudar a los niños a poder diferenciar y poder reconocer cómo son las de mi nombre. Este trabajo, que es la escritura del nombre en un 5 años, es una maravilla desde el punto de vista de la escritura de los nombres que digamos, muestran una intervención docente clara con los niños de la clase. ¿Por qué digo esto? Porque todos los niños de la clase se sintieron convocados a escribir su nombre. Nadie les dijo, tú no podés o tú no sabés. Entonces Axel, que está aquí el escrito, escribe de esta manera. Camila escribe acá. Miguel tiene algunos problemas con Miguel Ángel, cómo es que sigue. Este de acá no lo podemos traducir. Y junto con ellos escribe Paola, escribe Andrea y escribe Andreina, que escribió su nombre en forma perfecta, pero no le alcanzó la hoja y la terminó aquí debajo. Pero como no le alcanzó la hoja, y como era una hoja suelta la que tenía para poner sus nombres, Andreina dio la vuelta y la escribió del otro lado. Que esto es lo que hace un papel suelto, se puede abordar de cualquiera de los lados, y lo mismo hace la tarjeta. Esa es otra intervención docente que tenemos que hacer, enseñarles a los niños cómo se mira la tarjeta del nombre, porque para nosotros es muy fácil, para ellos no lo es tanto. Ellos saben que el principio y el final tiene que ver con los extremos. Lo que no tienen claro
nunca es cuál es el principio y cuál es el final. Entonces, esa es una cuestión a enseñar. Y la otra cuestión que quiero que veamos es que tenemos Karen M y Karen Karens. Lo que Karen, en este caso, cree que aquí dice Karen, y Karen M también cree que dice Karen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos de acuerdo con los niños que tienen repetido el nombre, cómo vamos a hacer para diferenciar el de Karen Martínez del de Karen Silveira. Y que los niños tienen que saber que no dice Karen solamente, sino que dice Karen S, Karen M o Karen M, porque es la del apellido. Porque si no, no hay manera de que los niños hagan la correspondencia fonema-grafema si ellos creen que aquí dice Karen solamente. Entonces esta es una cuestión muy importante para hacer con los nombres y con los diminutivos. Los Ignacios que le dicen Nacho y que creen que en su tarjeta que la maestra preparó dice Nacho y en realidad dice Ignacio, o al revés. O en los Maximilianos, que en su casa le dicen Maxi y la maestra le da la tarjeta en la que escribió el nombre Maximiliano. Y el niño cree que en todo eso dice Maximiliano. Entonces no hay forma de que establezca una relación fonema-grafema si él realmente no sabe qué es lo que dice esa tarjeta. Entonces, el acuerdo entre qué es lo que va a decir la tarjeta lo tiene que hacer el maestro con cada uno de los niños. Y esas son formas de intervención docente en el aprendizaje del código. Una de las formas. Acá vemos que el niño logró la pinza fina. Y la logró a través de las actividades que estuvimos viendo que los niños hacían. Vemos acá en la realización del afiche que este niño está logrando una realización a nivel del código, pero que aún no relaciona con la oralidad, pero sí tiene una muy buena realización del texto argumentativo. Dice: comer sano para estar fuerte, tomar bastante leche, alimentos para los músculos y tomar agua y comer mucha fruta. Sigue la argumentación hacia el modo de vida sano, pero tiene una diferenciación gráfica distinta al del 4 años que vimos hace un ratito. Este también tiene diferenciación gráfica y linealidad y dice tomar agua fría y helado cuando hace calor y en verano. Cuidar, comer pocas papas fritas te hacen engordar y te pueden enfermar. Pocas frituras, poca grasa, muchas cosas que te hacen crecer. La parte argumentativa es brillante. La realización gráfica también. Lo que pasa es que todavía no puedo leer, porque no es convencional el uso de estas grafías. Pero por aquí vamos. La hipótesis silábica sin valor sonoro es cuando el niño se da cuenta que alguna cosa tiene que ver lo que yo digo con lo que voy a escribir. Y lo voy a representar. Cuando el niño se da cuenta de eso, representa cada sílaba con una grafía y soluciona el problema de cuántas poner. Y como todavía no lo está relacionando con el nombre de las letras o con los sonidos de las letras, pone cualquiera y lee helado, chocolate y le da justito. Y con esta hipótesis silábica con sin valor sonoro
silábica le llaman Ferreiro y Teberoski porque empiezan a relacionar con la sílaba hablada, le soluciona la cantidad, y cuando en esa relación le dan el valor sonoro de alguna de los fonemas de la sílaba, que generalmente es la vocal, entonces eligen una de los fonemas de la sílaba y escriben, y ya tienen la cantidad y cuáles escribir, y ponen helado, chocolate, y esto les soluciona muchísimo, y los niños en esta etapa están felices y escriben cantidad de textos en este sistema. Esta es la escritura con valor sonoro de los personajes de un cuento, y esto yo lo vi escribir en una visita en un 5 años, cuando el niño descubre que lo puede escribir así, hablándolo, y pone gaviota, tortuga, cangrejo, arena, y se complica con mar, porque en el sistema que está escribiendo, mar podría alcanzarle una sola para representar mar, pero una sola no es palabra. Entonces lo escucha y lo dice mar, mar, y pone la R, pero mar, y vuelve y pone la A, pero la pone al final. Y digamos que vemos los avances en las decisiones de qué grafía usar al escucharse decir los personajes del cuento en ese mismo momento. Las diferencias entre copiar y escribir. Y esas diferencias entre copiar y escribir las vemos acá con esta línea trazada con el niño, por el niño mismo. Tenemos una copia en cursiva, este es un niño de primer año, y esta es una charla para maestros de inicial. Pero en abril, un niño que puede hacer esto es porque en inicial estuvo haciendo cosas de las que vimos en el principio de esta charla. Él copió la fecha y copió el título y escribe: leí algo sobre los pollos, digamos en una forma totalmente silábica con valor sonoro, poniendo solo las vocales hasta que llega acá. Leí algo sobre los pollos. Y como en la enciclopedia que él leyó, este texto con el dibujo y las flechas y los nombres es común, él decide hacer lo mismo que vio en el texto, y lo escribe en el nivel que él sabe, y pone cola, cuerpo, cresta, pico, cabeza y patas, pero como son dos, le agrega S. Y cuando va a escribir alas, se da cuenta que en el sistema que él está escribiendo, patas y alas le quedaría igual, y entonces introduce un cambio y pone la N para escribir alas. Si hubiera puesto la L, lo hubiera hecho alfabético total, pero digamos que hay un avance en esa estructura que él tenía, que le servía para resolver muchas situaciones. En este caso tuvo que hacer un cambio porque resulta que su hipótesis no le servía para resolver esto. Acá tenemos un esquema similar a ese, en el que el niño escribe las partes
del animal en un proyecto de enciclopedia en 5 años. Escribe zorro, pensando en que va con ese y que con una sola le alcanza para que diga zorro. Escribe pena por pierna, escribe hocico, escribe oreja y escribe cola, y hace las flechas marcando cada una de las partes. Esta hipótesis silábico-alfabética es el periodo de transición que va desde la silábica hasta la alfabética, y es, como dice acá, transición en la que el niño va agregando alguna más que suena, algún sonido más que suena, para hacer la diferencia con otra que se escriba igual, o digamos para que diga en su necesidad de escribir. Y en esa escritura suena más fácil de oír las vocales cuando la sílaba es directa, es decir, que empieza con consonante, vocal, consonante, vocal. Cuando la sílaba empieza con vocal y tiene una consonante y una vocal, probablemente escriba las dos vocales. Cuando tiene consonante, consonante, vocal, es probable que escriba una de las consonantes y la vocal, y que la otra consonante queda en el debe aún. Y esa es la silábico-alfabética, que es lo que tenemos que diferenciar no como falta de ortografía, sino como parte del proceso de adquisición de la escritura. Y en este caso vemos quiero que escribe una sola, y caramelo. Fíjense que cada sílaba está representada, pero hay sílabas que están representadas con las dos, la primera y la última en este caso. Y pescado, que está escrito, que es lo más difícil para el niño de inicial, es ponerle la vocal a la P y a la K, porque esos son los nombres de las letras. Y el niño durante mucho tiempo cree que con poner solamente la consonante alcanza para que diga P. Entonces hay que jugar mucho con la P y la A en la combinatoria P y A para las palabras que empiezan o tienen P y A, como payaso, papa, con la P y la I como pizza, como pileta, como pinza, la P y la O como posible, como pozo, como la P y la U, puerta, puente, para que si la P y la A necesita de la A, la P y la I necesita de la I, la P y la O necesita de la O, ¿por qué la P y la E no la necesitaría? Entonces, puestos en esas situaciones, los niños empiezan a ver a poner a prueba esta hipótesis de que con el nombre de la letra alcanza para que diga. Además de ello, el poder trabajar junto con el análisis de los nombres, el análisis de los nombres de los cuentos que se leen y los personajes de los cuentos que están impresos, y que en esa relación con el texto impreso va a aparecer la escritura correcta, o la escritura, digamos, la escritura convencional, no correcta. Estas también son correctas de acuerdo a la etapa en la que el niño está. En escribir para comunicar, acá hay un texto que nos es muy querido, que es la escritura de una carta de un niño de 4, en el que él escribe Papá Noel y le pide una patineta, 2 medias de Peñarol, un disfraz de Superman, un short de Peñarol. Y si ustedes ven que Peñarol está escrito en los dos lugares,
digamos, igual, esto hace ver que el niño sabe en la escritura que cosas iguales se escriben igual. Esta es una pista y luego dice adiós, muchas gracias, Mateo. En cuanto a funciones de la escritura, el niño sabe más que de la relación fonema-grafema. Y en cuanto a cultura escrita, también sabe mucho. Y está en camino de adquirir el código en forma convencional. Estas son estrategias de adquisición del código. Estos son niños de 4 años que trabajaron en un proyecto para aprender la descripción, y el niño acá está describiendo el personaje de un cuento que le encantó y es verborrágico. Fíjense todo lo que escribe sobre Pinocho. Tiene un gorro amarillo, es de madera. Aquí algo de obedecer, pero no tiene la traducción de él y de la maestra. Tiene una moña azul. Iba a la escuela, estaba encerrado en una jaula, en sus pies tiene championes, ayuda a su papá, en sus manos tiene guantes para no tener frío, tiene pelo largo, en la mano tiene una manzana. Estaba feliz. Tiene no sé qué, marrón. Bueno, esto no tiene la traducción de la maestra, pero si el niño no creyera que está escribiendo, no escribiría con esta dedicación. Y esto es lo que tenemos que pensar sobre la intervención docente en la adquisición del código. Una de las intervenciones docentes más valiosas es proponer situaciones interesantes, situaciones atrapantes para el niño, que lo lleven a querer transmitir por escrito lo que él ya puede transmitir desde la oralidad, pero que tiene la magia de poder leer. Bueno, no sé cuánto van a poder ver de que tiene el trabajo también con enciclopedia, basados en la enciclopedia aquella de Animales por Dentro. La maestra les propuso dibujar por dentro su mascota. Y en el niño escribe cráneo, costillas, columna y cola. Y cola lo escribe desde la punta de la flecha acá se ve también, desde la punta de la flecha hacia la izquierda. No es decir, que escribe de derecha a izquierda. Y esto es un aprendizaje que la maestra tiene que intervenir. Es la que escribe cola de esta manera, piernas de derecha a izquierda, patas y rodillas, cráneo y columna, lo escribe perfecto. Intervención docente, la dirección de la escritura. De acá, en ese mismo proyecto de enciclopedia, vemos que el niño, por ejemplo, aquí sabe que se llama mulita, armadillo, tatú. Este niño sí sabe que hay que empezar a escribir antes de la punta de la flecha y escribe en la dirección correcta. Caparazón, cabeza, panza, patas, duermen en cuevas, come hormigas, insectos, hierbas. Y de acá es uno que me encanta mostrar, porque hay una diferencia muy grande entre el código gráfico, no el código, la escritura de ese código gráfico y lo que él sabe. Este es el murciélago y dice: es el único mamífero que vuela. Empezó acá abajo murciélago y siguió hacia arriba.
Y después dijo, vuelan, comen fruta, chupan sangre. Y dibujó uno rojo y uno verde, ecológico. El rojo debe ser el que chupa sangre. Exacto. Entonces, desde el conocimiento del código y de la relación grafema-fonema, este niño sabe mucho. Lo que hay que intervenir es en el desarrollo gráfico del texto, cómo va a escribir lo que quiere escribir. Ahí tenemos la intervención docente. Aquí tenemos el dibujo en el mismo del carpincho, y se tiene mucho pelo, es largo, tiene patas, tiene dientes largos, nadan, cabeza. Acá hay una transición todavía no es totalmente alfabético, y se podría, en algunos textos en el que las sílabas son directas, es más fácil que la escritura esté alfabética. Fíjense con lo que pasa con nadan y lo que pasa con largos, que la G es más difícil de oír. Patas no tiene problema y cuello tampoco. El roedor le falta una de las vocales, y carpincho, que aquí se come una consonante. Y eso tiene que ver con la evolución, pero podría tener un análisis más detallado para ver si puede haber una corrección. Escribir en el pizarrón. Ese es un lugar que tradicionalmente está destinado al docente, y quizá por eso al niño le gusta tanto. No conozco ningún niño de ninguna escuela que no le encante escribir en el pizarrón. Y entonces nosotros docentes tenemos que aprovechar ese deseo que él tiene de escribir en el pizarrón, pero poner algunas reglas. Se escribe y se pide a los compañeros que lean. Yo leo lo que escribo, como digamos, cada niño debe leer lo que él escribe y fundamentar por qué lo escribe así. Y con esto estamos creando en el aula toda una situación en la que los demás pueden opinar, donde él puede opinar, donde el docente puede opinar, y donde se establece como parte del buen funcionamiento de la clase que todos podemos escribir y que tenemos sí que explicar cómo lo escribimos. Tenemos acá una situación privilegiada para trabajar en la escritura y la intervención del código escrito. Es la escritura de los textos que los niños conocen de memoria. Cuando nosotros les pedimos que ellos escriban los textos que conocen de memoria, el niño digamos que pone el énfasis en la transcripción y deja de lado la construcción del texto, porque ya está, el hilo ya lo tiene. Es diferente a cuando tiene que escribir un afiche sobre lo que debe comer como comida sana, o inventar una historia. Esta historia él ya la sabe, y la maestra también la sabe, y yo le estoy pidiendo que él la escriba. ¿Y qué valor tiene que ellos escriban? Este es el momento de intervenir con él en cómo escribir. Vamos a ver cómo escribe Santiago, de 4 años, en la casa de Pinocho. Todos contamos hasta 8, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 eres tú. Si nosotros vemos que Santiago tiene 4 años, está precioso lo que escribió, pero también tendríamos que ver con Santiago que la D que él escribe más bien parece una B minúscula, y que los números que él escribe están, digamos, en otra dirección, y que además en los textos no se escriben números, se escriben palabras. Entonces, bueno,
hay cosas que Santiago también tiene que aprender sobre la escritura, aunque tiene una muy buena realización fonema-grafema, desde el punto de vista convencional. Acá tenemos otro instrumento para el encantamiento de los niños en la escritura, y es todo el teclado a disposición. La escritura en el teclado no hace que el niño escriba con todas las letras si está en la etapa silábica, porque él va a decidir cuáles poner de acuerdo a lo que él cree que debe poner, como a la etapa que él cree en la que está realizando su escritura. El hecho de tener todo el teclado a disposición no resuelve que él vaya a escribir con todas, pero sí trabaja permite que el niño escriba con más felicidad, que escriba con menos esfuerzo, que reconozca el cursor para realizar los blancos, para realizar la separación de palabras. Es recomendable permitir y apoyar e intervenir en el uso de las computadoras en inicial. Bueno, por acá va lo que yo les quería decir sobre este tema, pero además les quiero decir que con escuchar lo que yo les dije no les va a alcanzar para escribir, van a tener que leer, y les recomiendo que lean de Más allá de la alfabetización el capítulo de Miriam Nemirovsky que se llama Leer no es lo inverso de escribir. Les recomiendo de Margaret Meek En torno a la cultura escrita, leer el capítulo 1 para pensar todo lo que nosotros dependemos de la cultura escrita y todo lo que podemos enseñar y hacer ver a los niños desde los 3 años. Y de enseñar y aprender a leer de Castedo y Molinari, les recomiendo una actividad permanente, la escritura de recomendaciones de libros de cuento por los niños del jardín, que está muy interesante la descripción de la intervención docente. Estos materiales van a estar colgados también a disposición de ustedes. Muchas gracias y buena suerte en el concurso. Y mejor también la práctica docente, mejorar la práctica docente día a día en las aulas. Que les vaya bien en el concurso, pero también que mejoren su práctica sin que sea concurso. Gracias.